Estoy emocionado porque te quiero hablar de algo que Dios ha hablado fuerte a mi vida, en lo personal. Tengo aquí 3 cubetas, ¿ok? Son cubetas, no baldes, son cubetas. Y estas 3 cubetas nos hablan de 3 diferentes tipos de personas. Me vino la idea de estas cubetas viendo una película. No es pecado, ¿verdad? Era una película muy limpia, es divertida, tú la puedes ver, pero se llamaba en inglés The Bucket List. La cubeta en inglés se llama bucket y es la lista de la cubeta. En español la tradujeron un poco diferente, antes de partir, que también es buen título porque habla de 2 hombres que están ya al final de su vida y deciden hacer algunas cosas antes de morir. Estos 2 se encuentran en el hospital, no se conocían, y en el hospital los 2 enfermos terminalmente se hacen buenos amigos y deciden que antes de partir, antes de morir, van a hacer algo con su vida. Pero sus metas, todo era sobre ellos, sobre su diversión. Y está interesante la película, lo puedes disfrutar. Hacen paracaidismo, se van a manejar unos coches en California, en una pista de carreras, y luego pues hacen su lista, ¿no? Y ahí tienen su lista, se van a la India, al Taj Mahal, se van a Francia para comer, ¿verdad?, en un restaurante exclusivo en París, se van a China para andar en moto sobre la muralla china, se van al Polo Norte, y bueno, hacen toda su lista de cosas que quieren hacer. Pero lo que más me impacta es que una divertida buena se la dieron, pero al final de su vida no impactaron la vida de nadie. Tuvieron su lista, pero no impactaron a nadie, no fueron de bendición a nadie, no dejaron una huella en la vida de nadie, solo se divirtieron. Y está bien divertirnos, no hay problema con divertirnos, pero una vida tiene que ser más que solo diversión. ¿Sabes? Por eso tengo aquí 3 cubetas, porque te quiero hablar. Hay 3 tipos de personas ahorita en este auditorio, en cada uno de nuestros campus. Hay 3 diferentes tipos de personas y cada uno tiene una lista diferente y va a determinar qué es lo que tú y yo le presentamos a Dios al final de nuestra vida. El primer grupo, este grupo, Pablo nos lo describe en 1 Corintios 9:26, dice: así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Está diciendo, hay personas que no tienen ninguna meta en la vida. Hay hombres y mujeres aquí que su única meta en la vida es cada día levantarse, ir a la chamba y regresar, pagar la renta, pagar los recibos y comer, y para volver a ir al trabajo, para ganar dinero, y no tienen ni una meta en la vida. Y Dios nos dice, hay una mejor manera de vivir que solo viviendo para subsistir. Ahora, este otro grupo es mejor que estos porque a lo menos tienen metas. Santiago nos describe estos. Santiago 4:13 dice: ahora escuchen esto, ustedes que dicen, ustedes que tienen sus listas, que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios, ganaremos dinero. Y ves, hay estas personas que tienen su lista. Son mejor que estos porque estos ni meta tienen. Estos tienen metas, pero lo triste de este grupo es todas sus metas giran alrededor de ellos. Es mi fama. ¿Cómo puedo conseguir más likes? ¿Cómo puedo ser más conocido? Y todo se trata de su fama, de que sean conocidos o mi placer. Todo se trata de mi placer, de mis vacaciones, de mi gozo, de mi alegría, o es mi carrera. Yo quiero obtener esto y yo quiero alcanzar esto, y qué bueno que tienen metas, no hay nada de malo en ellos, debemos de tenerlos, pero todo se trata de ellos o mi dinero. Todo es qué es lo que yo puedo obtener, qué es lo que yo puedo poseer. Una mejor casa, un mejor coche, una tele más grande y todo. Y no hay nada de malo en esas cosas, pero eso no puede ser el enfoque de tu vida. Me hace pensar en Sansón. Sansón, ves, es este hombre en la Biblia
que nace bajo una profecía. Su madre era estéril, no podían tener hijos, pero un ángel se le aparece y le dice que va a tener un hijo que va a liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Los filisteos los tienen oprimidos, no tienen libertad, y nace este niño, Sansón. Pero Sansón, en vez de vivir para cumplir el propósito de Dios en su vida, vive para su propio propósito. Pues todo se enfocaba en él, era su placer. ¿Y saben cómo termina su vida? Porque termina una vida trágica. Y yo veo muchas personas, pueden ser buenas personas, pero llegan al final de su vida y solo tienen lamentos. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué malgasté mi tiempo en esto? ¿Por qué malgasté mi vida en algo que no tiene valor? Y así fue la vida de Sansón. Llega al final de su vida, ¿saben qué? Le sacan los dos ojos, lo dejan ciego. Y luego en ese tiempo los molinos eran una piedra grande, redonda, que daba vueltas y ahí molía el grano. Y normalmente ponían un animal, un burro, una mula, un buey, para empujar ese molino y dar vueltas y moler el grano. Pero aquí amarran no a un buey o una mula, sino a Sansón. Este hombre que había nacido para liberar a su pueblo termina su vida ciego, dando vueltas sin un propósito, sin un destino, sin una meta, porque había vivido su vida solo para su propio placer. Y su último acto es un acto de suicidio en el cual él muere. Dios desea algo mejor para ti y para mí, más allá de solo tener nuestros propios anhelos y deseos. Entonces llegamos a esta última cubeta y Dios nos invita a ti y a mí a vivir de esta manera. Él aquí nos llama a vivir, dice, prosigo, Pablo, Filipenses 3:14, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él está diciendo: mi vida, mi propósito, no vivo una vida sin propósito. No vivo una vida solo enfocada en mis planes y mis deseos, pero vivo una vida enfocado en el propósito de Jesucristo. Vivo una vida enfocada en lo que Dios anhela en mi vida. Él no está diciendo que dejes tu trabajo, no está diciendo que dejes tus estudios, no está diciendo que dejes tu negocio, no. Pero en tu negocio, en tu trabajo, en tu hogar, que vivamos para que Cristo sea el centro, que Él sea el que es glorificado. David es mi ejemplo para Aquí el ejemplo es Sansón, pero mi ejemplo aquí es David. David es un hombre que entendió esto. Y fíjense lo que dice de él cuando muere, porque todos vamos a morir. Pero ¿cómo morimos y qué dejamos? Dice de David: murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas, de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Saben, de David se escriben hasta el día de hoy libros de él, de su grandeza, de su reinado. No fue un hombre perfecto. Empezó como un sencillo cuidador de ovejas, un pastorcillo, despreciado por sus hermanos, olvidado por su padre, odiado por su suegro. No fue perfecto, no fue el mejor padre, no fue el mejor esposo, lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero David en su vida, a pesar de sus errores, entendió algo sencillo que lo lleva a llenar, dice, lleno de días de riqueza y de gloria. David no fue el enfoque las riquezas. Aunque murió, escúchame, siendo el hombre más rico sobre la faz de la tierra en su tiempo. Calculan que el rey David, cuando muere,
Él era el dueño de la mitad del oro que había en ese tiempo en este mundo. ¿Ves? No todo lo habían extraído de la tierra, siguen sacando oro de la tierra el día de hoy. Entonces, pero en ese tiempo el rey David era no solo rico, era mega rico, pero las riquezas no habían sido el enfoque de su vida. ¿Qué nos dice de David? ¿Cómo es que llegó a ser este hombre rico? Un hombre lleno de fama, de gloria, a pesar de sus errores. Y creo que encontramos el secreto en Hechos 13:36. Hechos 13:36 nos dice: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Wow. Fíjense, David llegó a ser este hombre tan reconocido, este hombre tan bendecido en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Amigo, amiga, escúchame el día de hoy. Dios nos llama a ti a vivir una vida enfocada, no en cero, en nada, no solo en mis anhelos, sino enfocado en servir a nuestra generación conforme a qué, al propósito de Dios. Que tú y yo vivamos para servir, que tú y yo sirvamos. Sirve en tu hogar, hombre. ¿Dónde están los hombres casados? Sirve en tu casa. Sirve a tu esposa. No llegues del trabajo para decir: vieja, sírveme. No, llega: amor, ¿cómo te puedo servir a ti? Sirve a tus hijos, sirve en el trabajo, sirve a tu jefe. No, pero es que apenas me paga. Pues apenas trabajas. Aprende a servir, ir más allá de lo que te piden, porque no lo haces por el dinero. No lo haces para quedar bien con el jefe, lo haces para honrar a Dios. Servimos en nuestro hogar, servimos en nuestro trabajo. Sirve en tu escuela, joven. Sirve en donde estés. Sirve en la casa de Dios. Que no vengamos aquí nomás a ver si hoy me entretiene el pastor, a ver si no me aburro y me quedo dormido. No, que tú y yo venimos para servir, venimos para aportar de lo que Dios nos ha dado. David vivió para servir a su generación conforme al propósito de Dios. Y como él vivió para servir, escúchame, Dios lo exaltó, Dios lo levantó, Dios lo prosperó. Que tú y yo vivamos con un enfoque de servir. ¿Y cómo podemos servir? La mayor manera que tú y yo podemos servir es contándole a la gente de Jesucristo. Tengo en mi oficina, está aquí en el segundo piso, tengo un versículo enfrente de mí que lo veo todos los días. Cada vez que me siento en mi escritorio, ahí está este versículo. Es el lema de mi vida. Es Hechos capítulo 20 verso 24. A ver si lo pueden poner aquí en la pantalla, por favor, para que lo vean en todos los campus. Hechos 20:24 dice: pero mi vida no vale nada para mí. ¿A qué? A menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Amigo, amiga, ¿sabes que Dios a ti y a mí nos ha dado tarea? ¿Y se acuerdan cuando llegaban a la escuela sin haber hecho la tarea? Dios a ti y a mí. Esta tarea no es nomás para Pablo, esta tarea no es nomás para los pastores o predicadores. Esta tarea es para todo hijo e hija de Dios. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí en esta mañana? En los campus, ¿cuántos hijos e hijas de Dios hay? Tenemos tarea. Dile al vecino: hey, te dieron tarea. Tenemos tarea. ¿Y cuál es la tarea? Escúchame. La tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Esa es nuestra tarea, es sencilla. Mi tarea y tu tarea es contarle a otros de la maravillosa gracia de Dios. Es todo. No es de contarles qué pecadores son, qué malos son. No, es contarles qué bueno es Dios. Esa es la tarea que tú y yo tenemos. Mi vida cobra propósito cuando yo entiendo mi propósito en esta vida es servir y es contarles de la maravillosa gracia de Dios.
Para eso existo, para eso voy al trabajo, para eso voy a la escuela, para que Dios sea exaltado, que Él sea glorificado. Entonces, amigo, el día de hoy, tu vida, ¿cuál cubeta es? ¿Estás viviendo una vida sin propósito? ¿Estás viviendo una vida con solo tus propósitos y tus planes y tus deseos? ¿O estás viviendo conforme al propósito de Dios para servir a tu generación y para contarles a todos de la maravillosa gracia de Dios? Ahora, lo que tú y yo decidimos hacer en nuestra vida, tenemos que entender, cuando llegamos al cielo va a ser probado. Nuestra vida, lo que hacemos tú y yo aquí en esta tierra, va a ser probado. Te lo voy a confirmar en las escrituras. Es Pablo en 1 Corintios 3:10 nos dice: cada uno tenga cuidado de cómo construye. Nos está diciendo, ten cuidado qué haces con tu vida. Porque dice, nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Cristo Jesús. El fundamento de nuestra vida no puede cambiar, es Cristo. Pero ¿qué hacemos en nuestra vida como cristianos? Si alguno construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. No está hablando de tu salvación. Ahorita voy a continuar leyendo y veremos que no está hablando de eso. Pero está hablando de que en la vida de cada uno de nosotros va a ser probado, dice, por fuego. Dios va a probar y va a querer ver la calidad de lo que tú y yo hicimos con nuestra vida cuando estábamos aquí en la tierra. ¿Ves? No es solo mi salvación, pero es lo que hago. Dios lo va a probar. Va a probar si lo que hice con mi vida, que Dios me dio, la vida, entiende, la vida que tú y yo tenemos, Dios nos la dio. Y esa vida yo la tengo que emplear para Él. Ahora, no estoy hablando de tu salvación. Pablo no está hablando de tu salvación. Está hablando de lo que hacemos con nuestra vida. Él dice, si lo que alguien ha construido permanece, si lo que tú y yo hacemos permanece, dice, recibirá recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo. ¿Ves? No está hablando de tu salvación. La salvación eterna tuya y mía no depende de lo que tú y yo hacemos. La salvación eterna depende de lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Y el día que tú y yo le dimos nuestra vida a Jesucristo, ese día tú y yo recibimos la salvación y no la perdemos. Pero lo que hacemos con nuestra vida va a ser probado. Dice, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Yo quiero que tú y yo entendamos. Cristo nos salva, pero nos salva con un propósito: que demos gloria a Él con nuestras vidas, con lo que hacemos. Y ves, esta persona que vive de esta manera va a llegar al cielo, va a estar salvo, no se va a ir al infierno, pero no va a tener nada que ofrecerle a Dios. Va a tener una vida vacía que dije de Dios, pues aquí estoy, pero no tengo nada que ofrecerte. Wow, qué tristeza, ¿no? Ahora, estas personas aquí tuvieron metas, tuvieron sueños, quisieron hacerse ricos, quisieron hacerse famosos, quisieron
hacerse muy educados, a tener títulos, quisieron divertirse en la vida y todo, y qué bueno. Pero al final de su vida, y apago esta lumbre, van a llegar al cielo y su obra va a ser probada, y lo único que tienen para Dios son cenizas. Cenizas. A ver, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara para que le hagan? Cenizas, es todo. No hay más. Cenizas. Pero si hemos vivido como Pablo, que dijo: para mí el vivir es ¿qué? Y el morir es ganancia. Él vivió con un propósito eterno. Y cuando llegamos al final y nuestra vida es probada, ¿qué nos dice aquí? Si alguien ha construido lo que permanece con lo que ha construido, recibirá su recompensa. ¿Sabes qué? Si tú y yo hemos vivido para Cristo, hemos vivido para servir a nuestra generación, hemos vivido para contarle a la gente de la maravillosa gracia de Dios, tú y yo no solo vamos a llegar al cielo, pero vamos a recibir un premio y una recompensa eterna por la vida que vivimos aquí en esta tierra. Y eso es lo que Dios anhela. Es lo que Dios anhela en tu vida y mi vida. Dios no quiere que tú y yo vivamos el resto de nuestra eternidad en el cielo vacío. No quiere que tú y yo vivamos el resto de nuestra eternidad en el cielo solo con cenizas. No, que tú y yo tengamos un premio que hemos recibido, porque la vida que vivimos la vivimos enfocado en lo eterno, enfocado en el reino de Dios. Dios nos llama a vivir una vida con un propósito eterno, algo que va más allá de solo mi placer y mis anhelos y mis deseos. Steve Jobs, el creador, fundador de lo que hoy conocemos como Apple, convenció a un hombre llamado John Sculley que dejara su trabajo como el presidente de la empresa Coca-Cola. ¿Se imaginas? El presidente de la Coca-Cola lo convence que lo deje para trabajar con Apple, porque le dijo: ¿quieres malgastar el resto de tu vida vendiendo agua azucarada? Te invito a que vengas para cambiar al mundo. Pero escúchame, Jesús nos hace un llamado muy superior que a una computadora Apple. Él nos llama a ti y a mí a cambiar el mundo en una manera genuina, viviendo, sirviendo a nuestra generación y hablándole a todos de la gracia increíble de Dios. A eso Dios nos llama a ti y a mí. Nos dice Salmo 105 verso 2: cuéntele a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Que tú y yo vivamos con un propósito eterno. Mi enfoque no está en esta vida, mi enfoque no está nomás en vivir de día a día. Mi enfoque es: Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres y anhelas de mi vida? En Josué, Dios le transformó la manera de pensar y de orar. Y quiero que hoy Dios a ti y a mí nos transforme la manera de pensar y de orar. Josué, están por entrar a la tierra prometida, están por conquistar, ¿verdad?, Jericó. Y él sale, me imagino la tensión, los nervios, y está caminando. Y es Josué 5:13, dice: y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Escúchame, Josué se está encontrando literalmente con Jesucristo. Y le pregunta: ¿estás de nuestro lado o del lado de ellos? ¿Cuántos hoy quieren saber: Dios, tú estás de mi lado? Queremos eso, pero escúchame, no. La respuesta es increíble, porque le respondió: no.
¿Cuántos hoy, si tú le preguntaras, Jesús, estás de mi lado, y Él te dice no, te espantarías? Porque Él dice, no, dice, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces, ¿qué dice? Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Le cambió la oración. La oración era, Jesús, estás de mi lado. ¿Ves cuántos de nosotros oramos? Dios bendice, bendice mi negocio, bendice mi matrimonio, Dios bendice esto, bendice aquello. Pero la oración de Josué cambió cuando reconoció que Él le dijo, yo vengo como el Señor del ejército del Señor. Se postró delante de Él y dijo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Ves? Nuestra oración tiene que cambiar, amigo, amiga. No puede ser nomás, Dios bendíceme, Dios ayúdame, Dios prospérame. Tiene que ser, Dios, ¿qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres de mi vida? Porque no vivo para mí, vivo para ti. ¿Qué quieres de mí en mi trabajo? ¿Qué quieres de mí en mi matrimonio? ¿Qué quieres de mí en mis estudios? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Te atreverías a hacer esa oración? A orar, Dios, ¿qué quieres de mí? Y luego permitir que Dios te dé su visión. Tal vez tú dices, es que yo no sé qué es lo que Dios quiere. Pídale, Él te lo enseñará. Dios tomó a Abraham, un hombre ya anciano, con una mujer, Sara, estéril. Habían estado casados por años y nunca habían podido tener hijos. Y Dios los saca de su tienda en la noche. Le dice, alza los ojos y ve las estrellas. Yo sé que aquí en la ciudad no se ven las estrellas muchas veces, pero si vives en el campo, crecí en un pueblito llamado La Junta, Chihuahua. En ese tiempo no teníamos electricidad. Alumbrábamos la casa con lámparas de petróleo. Tú salías de noche y escúchame, podías caminar por el campo sin una lámpara, por las estrellas que alumbraban. Tú alzabas los ojos y veías miles de estrellas. Entonces sale Abraham, alza los ojos y él ve un cielo repleto de estrellas. Este hombre que no tiene hijos. Y Dios le dice, así será tu descendencia. Amigo, Dios te puede dar visión de lo que Él quiere hacer en tu vida, en tu trabajo, en tu negocio, en tus estudios, en tu matrimonio, si le permites. Si te atreves a decirle, Dios, dame la visión que tú tienes para mi vida. No mi visión, no mis planes. Dame la visión que tú tienes para mi vida. Y Dios, dime qué quieres de mí. ¿Te atreverías a hacer esa oración? ¿Te atreverías a creer que Dios puede guiarte a ti y a mí? Nos dice Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Amigo, amiga, tú no escogiste a Dios. Dios te escogió a ti. Tú y yo no somos tan inteligentes para escoger a Dios. Dios a ti y a mí nos escogió, pero nos escogió con un propósito. Dios no te escogió solo para rescatarte del infierno. Dios te rescató con un propósito. Dice, antes de que nacieres, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. No te asustes con el título. Amigo, Dios a ti y a mí nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre, Dios te escogió a ti, amigo, amiga, para ser un profeta a las naciones. ¿Qué es un profeta? Escúchame. Es sencillamente alguien que escucha la voz de Dios y lo habla. Y Dios te escogió a ti y a mí para escuchar en su palabra lo bueno que es Dios.
lo maravilloso que es Dios, lo fiel que es Dios, y que tú y yo lo hablemos, que lo compartas con el compañero en el trabajo, que lo compartas con el compadre, con la comadre, que lo compartas con tu familia, con tus tíos y tus tías que están lejos de Dios, que lo compartas con tus amigos, tus compañeros. A eso Dios nos ha llamado. Amigos, si tú te atreves el día de hoy a hacer junto conmigo esta oración: Dios, dame una visión de lo que tú quieres de mí, y enséñame cada día cómo puedo servir a mi generación. Ponte de pie, ponte de pie. Y yo quiero que juntos hagamos esa oración. Yo quiero que te atrevas a hacer esa oración todos los días de tu vida. Que cada día le digas: Dios, ¿qué quieres hoy de mí? No vengas tú con tu lista: Dios, mira, aquí son todo lo que yo quiero que tú hagas por mí. Porque somos buenos, ¿verdad? Para traer, y no traigo papel, bueno, somos buenos para traer nuestra listita. Mira, Dios, aquí está mi lista de mandado para que me hagas. Arrégleme el matrimonio, arréglame a mis chamacos, bendíceme el trabajo. No, es tiempo de hacer a un lado nuestra lista y empezar cada día diciéndole: Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí el día de hoy? ¿Se atreven? ¿Se atreven? Acompáñenme en esta oración. Yo quiero que lo hagas conmigo. Dile: Dios, dame tu visión de lo que tú anhelas y de lo que tú quieres hacer en mi vida y a través de mi vida. Dios, no vengo pidiendo que cumplas mi lista. Dime hoy, Dios, qué es lo que tú quieres de este tu siervo. Enséñame cómo puedo servir a mi generación conforme a tus propósitos. Ayúdame a diario a hacer mi tarea, hablando con todos de tu maravillosa gracia. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y amén.